La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería les da la más cordial bienvenida. Les solicitamos apagar o silenciar sus teléfonos celulares para no generar distracciones o interrupciones a los ponentes. Les invitamos a contribuir al cuidado y conservación de este espacio histórico, procurando mantenerlo limpio y en buen estado durante su permanencia. Por ello les pedimos de la manera más atenta no consumir alimentos, bebidas ni goma de mascar dentro del auditorio. En caso de siniestro, les pedimos identificar las salidas de emergencia, así como seguir en todo momento las indicaciones del personal responsable. Agradecemos su comprensión y colaboración. Esperamos que disfruten plenamente esta actividad. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por su amable asistencia a esta presentación del libro, Los escenarios de los diseños ante la pandemia como fenómeno social, antes, durante y después, la tarea pendiente. Agradezco la presencia de mis dos colegas. Se los presento, es el doctor Aarón Caballero Quirós y el doctor Mario Morales Domínguez. Ambos son profesores investigadores del departamento. Más cerca, creo. ¿Más cerca? Ok. Bueno, les decía que les presento a mis dos colegas. Es el doctor Aarón Caballero Quirós y el doctor Mario Morales Domínguez. Ambos son profesores investigadores del departamento de teoría y procesos de diseño de la UAM Guajimalpa. Y ambos son autores de dos textos del libro que hoy nos convoca. Y bueno, me presento yo también. Soy la doctora Daniela Bedoya Pereda, soy igualmente profesora investigadora en el mismo departamento y fui coordinadora de este libro y también soy autora de uno de los capítulos de un texto. Y antes de cederle la palabra a mis colegas, quisiera introducir un poco al libro, hablar de cómo surge y bueno, cuáles fueron los objetivos de dicho libro. Entonces, lo primero que quisiera decir es que pues, abordar la pandemia es hablar de un tema que no fue fácil para nadie, de hecho fue muy difícil en muchos sentidos y sinceramente emocionalmente álgido por las experiencias vividas. Entonces, analizar los escenarios de dichas experiencias desde el diseño fue una oportunidad significativa para buscar aportar de alguna manera al superar lo vivido y también arrojar luz para enfrentamientos únicos. Entonces, este libro surge como un ejercicio de reflexión que continúa y sobre todo amplía una publicación previa que fue un número especial en una revista que igualmente abordaba la pandemia y que realizamos como grupo de investigación, mis dos colegas y yo y otros colegas también, en el año 2022. Entonces, el objetivo de dicha publicación previa fue señalar las aportaciones que el diseño desde la perspectiva emocional es capaz de generar, ¿no? Para ofrecer posibilidades de enfrentar de la mejor manera las afectaciones y los cambios que a todas las personas nos significó, sobre todo el confinamiento o aislamiento social en el contexto de la más reciente contingencia sanitaria. Entonces, a partir de esa publicación, el libro sí que hoy estamos presentando tuvo el objetivo de continuar y ampliar la reflexión a partir de ampliar muy diversos escenarios generados durante dicha emergencia sanitaria. Y entonces, desde ello, analizar y reflexionar la actuación que el diseño como disciplina ha tenido antes, durante y después de la pandemia. Entonces, de este modo, presentar los escenarios generados en la reciente emergencia sanitaria representó para todos los que participamos en este libro una invitación a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de la disciplina del diseño. De manera que aportaba a todas aquellas circunstancias relevantes para la vida y el bienestar de las personas que caracterizaron ese momento y ese momento, ¿no?, que nos ha tocado vivir. Además de las situaciones de convivencia
contingencia, perdón, o emergencia sanitaria. Entonces, en primer lugar, dice así, ¿por qué hablar de la pandemia como un fenómeno social? Que es uno de los primeros tratamientos del libro, y la consideración de la pandemia como un fenómeno social parte de que se trata de un evento que involucra fundamentalmente comportamientos colectivos, es decir, desplazamientos, contactos, cuidados, etc. ¿no? Lo cual significa que la dimensión central para comprender y confrontar una pandemia se vincula a los comportamientos sociales. Entonces, si bien, como todos sabemos, pues el desencadenante de una pandemia pues es una infección, suele ser un virus, pero las lógicas del contagio son determinadas por lo que hacemos todos nosotros, todos los seres humanos. Una siguiente pregunta muy importante es ¿por qué es necesario reflexionar a partir de la pandemia sobre lo que fue previamente o lo que ha sido previamente por décadas la labor de la disciplina del diseño? Y esto es porque fue evidente que el papel que desempeñó el diseño en el contexto de la pandemia pues reflejó una práctica que no ha desplegado su potencial, ya que representó un desarrollo limitado al mostrarse como una labor que se centró, o que se ha centrado, porque sigue así, en ser un diseño configurador de formas al servicio de la industria. Y con su consecuente fomento a la comercialización del consumo, por lo que precisa desplegar todo su potencial, esta vez como disciplina que es capaz de centrarse en aportar a la mejora de problemas humanos relevantes de distinta índole, independientemente de una configuración formal o no, o incluso de la materialización de objetos o de cualquier otro elemento. Entonces, en segundo lugar, el análisis del papel del diseño que se ha empeñado durante el desarrollo de la pandemia nos llevó no solo a confirmar lo que anteriormente acababa de mencionar, es decir, su actuación como configurador de formas, sino sobre todo nos llevó a reafirmar la necesidad de aprovechar toda la capacidad analítica y de integración inherente a la disciplina del diseño para entender y estudiar aspectos no considerados o no ampliamente considerados. Entonces, entre dichos aspectos encontramos aquellas dimensiones que subyacen a los escenarios humanos surgidos durante la pandemia, que mostraron sin duda situaciones derivadas de comportamientos sociales de gran complejidad, ya que además de emociones inevitables y naturales como el miedo e incertidumbre que todo ser humano vivimos ante la idea del virus que es una amenaza latente, invisible, sin prevista, se sumaron reacciones a las restricciones y transformaciones a la vida cotidiana como consecuencia sobre todo de esas medidas sanitarias impuestas por las autoridades para reducir y evitar los contagios. Principalmente aquellas del aislamiento social y el confinamiento. Entonces, por lo cual las afectaciones y consecuentes reacciones humanas que se manifestaron pues constituyeron importantes condicionantes de obstáculo para implementar los comportamientos necesarios para implementar. Entonces, finalmente, realizar una reflexión sobre futuro, es decir, el papel que necesita ya desempeñar el diseño una vez pasada la pandemia, lleva a considerar no solamente aquellas situaciones surgidas en dicho contexto, sino aquellas que existiendo previamente fueron acentuadas a partir de la contingencia. Y que la disciplina del diseño necesita hoy obligatoriamente volver a ver, como el notorio, por ejemplo, el notorio desvanecimiento de los lazos sociales ocurridos en países con grandes desigualdades como nuestro país, como México, mismas que han condenado a importantes sectores a exclusión y marginalidad, lo cual incidió en la dificultad para conciliar principios de resguardo de la comunidad durante la pandemia. Entonces, por último, quisiera subrayar que para nosotros la pandemia ha sido sobre todo el suceso que nos ofreció la oportunidad de repensar nuestra disciplina para el mundo. Entonces, bueno, como es en lo anterior, la estructura de este libro son tres partes, tres apartados, está el antes, el durante y el después. Entonces, bueno, cedo la palabra a los colegas. Pues no sé si quieres primero.
¿Yo? Bueno, como mi celular se quedó allá porque está grabando. Hola, hola. Sí, no sé exactamente medir mi kilo, porque generalmente pongo mi celular para medir el tiempo. Pero, bueno, voy a ir más o menos así. Ok. Bueno, yo quisiera contar un poco, no sé si me voy a adelantar a cosas que va a contar Aaron. Espero no spoilear su presentación. Muchas gracias a quienes están aquí, porque en realidad estamos grabando para la gente que va a ver, ¿no?, el video también. Muchas gracias. Entonces, bueno, yo quisiera contar sobre todo la historia, un poco de cómo fue concebido este libro. Y para mí en realidad representa un gran logro, ¿no? Un gran logro para todo el grupo de investigación de semiologías. Y bueno, creo que la tarea de coordinación de Yanira pues fue muy buena. Y la introducción que ella redacta es también muy buena, con una buena lectura de cada uno de los capítulos, ¿no? Y de, como digamos, el espíritu general de la publicación. Pero la publicación, lo que quisiera contar, es que en realidad tiene varias facetas y no es nada sencillo, no fue, por lo menos en este caso, nada sencillo. Bueno, nunca es sencilla, ¿no? Digamos, la coordinación de un libro, ¿no?, toda la concepción, convocar a los autores, ¿no?, que esté todo a tiempo, etcétera, pues nunca es fácil. Y pues en este caso igualmente. Pero este libro en realidad tiene ya ahorita serían más o menos 6 años que comenzó, digamos, a concebirse, ¿no? Y fue justo en el contexto tal cual pues, de la pandemia, ¿no?, de la declaración mundial de la pandemia por COVID-19. Es decir, estamos hablando del año 2020, que ya, bueno, parece poco realmente, pero ya si lo pones así, la perspectiva son 6 años, es bastante, ¿no? Y bueno, yo quería contar como cosas que no vienen en el libro, ¿no? Con lo que está detrás, digamos, ¿no?, del trabajo, todo el esfuerzo y los acontecimientos que están detrás de la construcción de este libro. Era el año 2020 y entonces yo justo entré a la UAM como profesor por tiempo determinado en abril del 2020. Y en marzo de ese año se había declarado la pandemia, ¿no? Entonces yo entré a la UAM como profesor, siendo un profesor en línea, en realidad, porque todos se habían mudado a esto, ¿no?, al régimen en línea. Y entonces se hacían, eso fue interesante, se hacían algunas reuniones de colegas de la UAM Coajimalpa, y por Zoom, evidentemente. Y ahí incluso varios de los colegas de la UAM Coajimalpa decían que es la primera vez o de las pocas veces que nos juntamos todos, ¿no? Y lo cual a mí me pareció bueno, y creo que fue una buena experiencia también porque conocí, digamos, a toda la planta académica, que no es muy grande, ¿no?, pero conocí a la planta académica, por lo menos de diseño, de la UAM Coajimalpa, que somos alrededor de 20 profesores, y fue bueno, ¿no?, como tenerles ahí, ¿no?, y conocerles y escuchar sus puntos de vista y escuchar, ¿no?, como cada quien, viniendo también de formaciones muy distintas, porque como yo, por ejemplo, soy de diseño gráfico, yo estoy en diseño de la comunicación gráfica en la UAM Azcapotzalco, y hay otra gente que, bueno, viene del diseño industrial, y hay otra gente que viene de la arquitectura, de Yanira del diseño industrial, ¿no?, de la arquitectura, y hay otras formaciones en el caso de la UAM Coajimalpa, como gente que viene de pedagogía, gente que viene incluso de ingeniería o de economía, ¿no? Entonces fue interesante conocer, tener todo ese panorama para mí, y bueno, estar en esa situación de justo ya haber entrado y ya empezar a sentirme parte de este grupo, ¿no?, de profesores.
Y allí, como les decía, todo era en línea, entonces tampoco era que digamos, no, como sabemos ahora, y ya está más vivido, ¿no? Las interacciones no son lo mismo, evidentemente, ¿no? Por Zoom que en vivo, ¿no? Es decir, la escuela no se puede trasladar, ¿no? La experiencia de la escuela, de la academia, no se puede trasladar a Zoom. Hay algunas cosas que, digamos, pueden ser similares, pero la experiencia de la escuela particularmente se da en los pasillos, particularmente se da, ¿no? en esas interacciones más cuerpo a cuerpo, uno a uno, ¿no? y digamos, hasta incluso en cierta manera sutiles que hay entre los estudiantes y los profesores, ¿no? Entonces, y se da en esa confianza que algunos de los alumnos pues van adquiriendo con el paso también, ¿no? de un tiempo y de ir conociéndose mutuamente entre profesores, estudiantes, etc., ¿no? Entonces, bueno, ahí en ese contexto en el que yo pues todo se tenía que hacer en línea, ¿no? Pues intenté empezarme a vincular con algunos de los profesores, digamos fuera de estas reuniones de Zoom, empecé a comenzarme a vincular con algunos profesores, y una de las primeras profesoras con las que yo me empecé a vincular fue con Rose Lema. Rose Lema es una profesora que no sé exactamente su edad, pero tiene ahorita ya como alrededor de 80 años, me parece, ¿no? Espero no fallar y que esto no se ha leído de mala manera, simplemente no lo sé bien. Pero ella ya se retiró de la UAM hace unos 2 años, me parece. Pero en ese momento todavía ella parte pues, ¿no? de la academia. Y con ella empecé a tener una serie de intercambios por mail principalmente, y al mismo tiempo también con Aaron, más o menos con Ross fue en un principio, ¿no? Y también que yo observaba algunas reuniones por Zoom con Ross de Mar, y luego ahí también me empecé a contactar con Aaron. Y luego, y con Aaron tuvimos también esto que es muy importante, los primeros 2 textos, los textos que hablan de este libro, es una suerte de intercambio de cartas, por decirlo así, que se dio en ese momento. Él me comentó que él estaba escribiendo precisamente acerca del papel, el rol que juega el diseño, o que estaba jugando el diseño, probablemente eso va a sobrar, ¿no? En ese momento, en ese contexto de la pandemia, ¿no? De la declaración de la pandemia. Y entonces, y bueno, eso va a extender sobre eso, yo supongo. Entonces, lo que sucedió fue que me envió ese texto, y yo también, digamos, tenía todo el ímpetu, ¿no? por entrar en diálogo y con sus reflexiones, y también por comenzar también a pensar el diseño de esta manera, como le llaman, muy en comillas, lo voy a poner así, porque por la falta de encontrar un mejor modo, le llamamos como el diseño integral a veces, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Diseño en general, ¿no? Y como yo quería, bueno, pues comenzar a pensar acerca de eso, una vez que me había ya unido a este grupo de profesores, ¿no? Entonces me envía su texto, y yo ya traía también una serie de reflexiones que además yo en ese momento estaba trabajando con un grupo de profesores, sobre todo de filosofía, y con un grupo que ya teníamos un rato que estábamos estudiando el tema de la biopolítica. Entonces,
comencé, bueno, yo ya traía, ¿no?, con una serie de bibliografía acerca de todo el desarrollo de la biopolítica, sobre todo, evidentemente, Foucaultiana, ¿no?, desde una perspectiva Foucaultiana, ¿no? Y entonces, cuando Aaron me envía su texto, yo hago el esfuerzo por poner en diálogo toda la teoría, ¿no?, el entramado de la teoría biopolítica con el diseño. Y casualmente, o más bien no casualmente, más bien al revés, no, cuál que se lo contar, como no casualmente, pues tenían mucho que ver, que las reflexiones que estaba teniendo, algo que estaba pensando, las cosas que estaba pensando, tenían muchísimo que ver con estas otras reflexiones que yo estaba teniendo gracias a este grupo sobre bio y necropolítica con gente de la UACM y de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, la reflexión de Aaron, que es principalmente una provocación acerca de cómo pensar el diseño en ese contexto de la pandemia, pues me permitió articular una serie de cosas. Me permitió articular, ese es el segundo texto que compone el primero es de Aaron, el segundo es mío. Me permitió articular tanto las reflexiones que yo traía sobre el desarrollo de la biopolítica en el siglo XX y XXI, con la historia del diseño que yo mismo estaba tratando de componer, una suerte de genealogía del diseño. Entonces, él me dio como algunos elementos, me dio algunas claves, ¿no?, para poder interpretar eso, para poder articularlo. Y entonces, ese segundo texto que yo desarrollé, pues primero hablo de la biopolítica, luego hablo de la historia del diseño, o bueno, una suerte de genealogía del diseño, por lo propongo, y luego una suerte de articulación entre estas dos, ¿no? Particularmente a mí me gustaría rescatar dos figuras que aparecen en estos, por lo menos en esos dos textos, que es la figura del modelo o sistema, ¿no?, pues, que proponieron, y el modelo de más bien, no es un modelo, la noción de acontecimiento, ¿no?, que es la que propongo yo. Y desde ahí inicia una reflexión a la que más tarde se uniría también Deyanira, más tarde se uniría también Andrea Marcos de la UAM Xochimilco y César Herrera también de la UAM Xochimilco, ¿no?, para conformar lo que hoy es el grupo de investigación de Sinologías y Estudios Emergentes a partir del diseño, que no es sino hasta, me parece que es 2022, ¿no?, que se aprueba como tal ese grupo de investigación ya por la universidad oficialmente, digamos, pero desde 2 años atrás ya estábamos trabajando juntos. Y actualmente tenemos no solamente este grupo de investigación, sino un seminario permanente que es los viernes de cada 15 días, donde seguimos trabajando muchos de estos temas y donde donde se han desarrollado, se han reforzado, se han articulado algunas de las nociones que ya se pueden ver en estos primeros textos que teníamos. Y evidentemente también, pues el gran trabajo de Deyanira, que se destacarlo, porque esos dos textos de los que hablé estuvieron ahí, digamos, como detenidos, como parados un buen tiempo, 1 o 2 años o más, no recuerdo bien. Y quisiera también, bueno, subrayar eso, porque decía Deyanira, Deyanira además tiene una gran labor, una trayectoria amplia con la Red Académica de Diseño y Emociones, RADE, y entonces, a través de esta instancia, pues ha hecho ya una serie de publicaciones, ¿no?, bastante conocidas, y bueno, una articulación, una red como tal, ¿no?, con gente de diferentes partes del mundo, lo cual
es notable, ¿no? Y particularmente decía Deyanira en esta introducción que hizo ahorita, que este libro pues es la continuación de otra publicación, ¿no? Justo de la RADE, que salió como parte de un dossier en la revista Economía Creativa, ¿no? Y algunos de los materiales que por razones de editorial de aquella revista, ¿no? Y de ciertos criterios particulares de la revista de cientificidad y cosas así, no entraron en aquella publicación. Y entonces pues se decidió que esos materiales se iban a retrabajar, se iban a reorientar y se iba a rescatar también aquel primer intercambio, ¿no? de cartas que teníamos entre Aaron y yo. Entonces, bueno, pues es un libro, ya voy a terminar, pues es un libro muy interesante que para mí relata, digamos, como de manera velada, más bien sí, que por detrás, podríamos decir, relata la historia de nuestro grupo de investigación, y por eso para mí es pues muy importante, ¿no? Y le agradezco mucho a Deyanira que haya hecho esta labor, ¿no? De compilación y de articulación. Gracias. Sí, gracias, Mario. Gracias, Mario. Sí, gracias, Mario, por la reseña de lo que subyace, ¿no? En este libro, que en cierta forma es la conformación o la génesis de señologías. Pero también quisiera en especial agradecer a Deyanira porque este libro, además de lo que ya menciona Deyanira y de lo que menciona Mario, es un libro doloroso, ¿no? Es un libro como la pandemia misma, ¿no? Es decir, es un libro que trataba de explicar lo inexplicable, ¿no? Es decir, las gráficas que se mostraban día con día en la televisión, que aparecían en el periódico al día siguiente, sobre lo que pudiera significar la pandemia, no explicar absolutamente nada, salvo la capacidad que tenía el sistema de salud para enfrentar algo así, ¿no? Y que indudablemente no solo la nuestra, sino la de todo el mundo, no estaba preparada para algo eso. Y es en ese sentido que por un lado es doloroso porque nada había que lo pudiera explicar a ese fenómeno, pero de igual manera escribir entonces en ese sentido lo que estaba sucediendo desde donde se estaba viviendo, ya lo relataba Mario, ¿no? Es decir, reuniones por Zoom sea para tratar de enseñar, ¿no? Siempre lo digo, nunca he sabido si alguna vez he dado una buena clase, pero de lo que sí tengo certeza es que las peores clases que he dado ha sido la pandemia, ¿no? Sí, no es posible, no era posible enseñar en el sentido más estricto de lo que significa el libro, ¿no? Entonces escribir era la única manera de empezar a plantear la situación, no explicar nada, ¿no? Entonces el libro efectivamente está conformado con dolor, no como un catarsicismo, ¿no? De hacer público mi dolor, sino todo lo contrario, con un esfuerzo legítimo por tratar de saber qué sucedió. Bueno, como el libro dice, ¿qué estaba sucediendo? Es decir, ¿en dónde estábamos parados cuando empezó a suceder? ¿Qué sucedió durante esos más o menos 2 años? Y finalmente, ¿en dónde quedamos una vez que se levantó el confinamiento, ¿no? Entonces este libro, insisto, entraña todo esto, ¿no? Y sumado a lo que ya Mario relataba, lo que Deyanira desde luego comentó sobre el libro, efectivamente este libro está constituido por no solo diversas comentarios
comentarios respecto o reflexiones respecto a lo que estuvo siendo y terminó de ser la pandemia, sino por momentos también influenciados en cómo empezó a germinar algo que terminó siendo un libro y cómo atravesó por momentos en los que también había incertidumbre sobre cuál sería el destino de esos escritos, y que gracias a la ocurrencia de Yanina de compilar una especie de tránsito por la pandemia, decidió juntar estos escritos, ¿no? Un antes, durante y después de una tarea que le iba pendiente. Todo para tratar de hacerles una idea de lo que fue qué justo lo doloroso que se presentó un ejercicio como este, y de nuevo, que no explica nada, ¿no? De por sí, mis escritos, el reclamo que siempre tienen es que, oye, pero ¿qué estás queriendo decir? Mira, soy investigador después porque no tengo idea de lo que estoy, a lo que me enfrenté, y el escrito trata siquiera de empezar a poner un tentativo orden. Pues estos dos escritos que aparecen en el libro son parte sobre todo de ese esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo por tratar de poner orden a algo que no tiene orden, y que me da la impresión de que parece que no lo tuvo en el momento. Después de ello fingimos que nada sucedió, y que sin embargo constituyó en muchas de las cosas inexplicables que nos están sucediendo. Entonces me voy a permitir leer un fragmento del primero y un fragmento del segundo, que de manera tangencial trataré de comentar, ¿no? El primer escrito se llama Reflexiones sobre la esencialidad del diseño para un mundo distinto. Este escrito fue desarrollado, como aquí mismo lo voy a revelar, a los 40 días que se supone iba a demorar el confinamiento, ¿no? Y que desde luego acabó no solo después de eso, unos años. Leo entonces lo que quería destacar de este escrito. Una y otra vez se puede leer y oír en medios impresos y digitales, por la radio o la televisión, que una nueva época ha empezado a partir de la pandemia con sus consecuentes transformaciones. A partir de la pandemia, pero aún cuando lo cierto es que nadie puede saber con exactitud en qué consiste dicha transformación. Entre otras razones, porque el impasse de cuarentena por el que atravesamos, y que hace mucho rebasó los 40 días, no es la normalidad que se tiene una vez establecidos o controlados el número de contagios, así como el riesgo de muerte que implica. En el caso del diseño, no se afirma que la actividad asista a una extinción total. Parte del escrito cuestiona dónde estaba el diseño desde la pandemia y no quedaba muy bien parado. Bueno, la pandemia parece que esto lo subraya, ¿no? Entonces, en el caso del diseño no se afirma que la actividad asista a una extinción total. Tan solo se está especulando con una posible variante que experimentaría, fundada en los antecedentes que originaron, tal como le ocurrió a las salas de cine con la aparición en su momento de la videocasetera o el DVD y el Blu-ray, y más recientemente con las plataformas Netflix, Amazon Prime Video, que los obligaron a dejar de ser un majestuoso teatro con foyer de grandes escalinatas y pasamanos de bronce que distribuían los diferentes niveles para convertirse en una cadena de cines que aglutina en un mismo edificio una diversidad de salas, small, medium, large y extra large, y que de forma simultánea proyectan una amplia variedad de películas, algunas de ellas en alta definición, 3D y 4D. Con un planteamiento como el que se ofrece, el diseño probablemente no manifestará una radical transformación, sencillamente ajustará algunas de sus lógicas y afirmará sus conceptos,
así como los instrumentos con los que opera, de acuerdo con los orígenes que le dieron luz hace apenas 100 años. Pero que precisamente a un siglo de haberse configurado, es momento ya de realizarse una evaluación comprometida y situada. Las referencias que acabo de leer justo son, digamos, el orden que decía que estaba tratando de establecer para pensar una situación como esta, en donde el diseño, hasta el momento, hasta esos 100 años que cumplían de haber surgido, como lo tenemos entendido hoy, es decir, un diseño principalmente profesionalizado, es decir, que se puede ejercer una profesión como el diseño, ha recorrido un camino que surgió en un punto y que terminó en otro completamente distinto, lo cual no es un problema, pero sí el punto en el que se encontraba en aquel entonces, se encuentra hoy día precisamente como ya lo señalaba, y en ese momento no tenía idea de lo que iba a suceder, que sencillamente ajustaría algunas de sus lógicas y afinaría sus conceptos, así como los instrumentos con los que opera de acuerdo con los orígenes, ¿no? Es decir, diseño en ese momento se abocaba sencillamente a producir, claro, en una situación como la pandemia, en donde lo que no se necesita, al menos para salvar las vidas, como en aquel momento se buscaba, era producir en concreto objetos que hicieran la vida cotidiana, sino lo que necesitaba era, como ya también lo señalaba Mario, lo que necesitaba era que volviéramos a estar juntos. En ese sentido, el segundo escrito está instalado ya digamos, en el corazón mismo de la pandemia. Es decir, un momento en el que ya definitivamente nos hemos asumido como exiliados de un mundo en el que irónicamente estábamos más conectados que nunca, porque era incluso a todas horas con cualquier persona y además intercambiando informaciones, ¿no? Informaciones incluso que se cuelaban, ¿no? Como por ejemplo nuestros hogares o pequeñas intimidades que reservábamos solo para conocidos. Y asumíamos que esa era entonces la única posibilidad de salvar la vida, ¿no? Y que en concreto este escrito que desarrollo se manifiesta como una protesta ante eso, ¿no? Es decir, como una inconformidad de que esa pueda ser, aunque fuera por el tiempo que fuera, podríamos ser lo más insoportable de nuestra situación, sí es que no había siquiera una fecha clara donde esto pudiera terminar. Y luego entonces referencias al respecto. La casa como objeto, esto de la vida tiene que ver precisamente con el diseño. La casa como objeto, como edificación, preservó la vida de sus habitantes mientras se quedaron en ella y siempre que su situación económico-laboral se los permitiera, ¿no? Hablando de salir a morir por COVID, era preferible que morir de hambre, ¿no? Al día de hoy se sabe además que ello no fue tan cierto del todo, es decir, que no salvamos la vida, ya que tanto por algún descuido voluntario o no, como porque una violencia latente moraba en su interior, o porque la desesperación que comportaba un tiempo que no se habita fue más grande, la vida no fue tan preservada como se aseguró. Lo anterior solo en lo relativo al espacio doméstico por excelencia, un espacio que, de acuerdo con el solo de Antoine de Saint-Exupéry, en realidad se configura con el conocimiento que desatan las relaciones que se dan en el tiempo.
siempre que estas ocurran con relación a otras personas de forma pluralista, reconociendo la permanencia propia e inacible de un momento como ese. En cualquier caso, la evidencia de que lo diseñado por sí solo no promueve la domesticación aún cuando se lo proponga es innegable. Casas de revista o de interés social, computadoras y teléfonos inteligentes muy pro, mobiliario heredado o de salvo, conectividad satelital con la red o mediante un plan de prepago, operan todos ellos al margen de la inevitabilidad del tiempo, sin importar las evaluaciones de usabilidad y de garantía de consumo que se aprobaron. De cumplirse lo anterior, la domesticación estaría servida. Y ya por último cierro con esto. La domesticidad, en cambio, que se supone es materia del diseño de, por ejemplo, de casas, pasa de largo entre ellos, porque al igual que el cáliz sacrificial que Martin Heidegger emplea para hablar de las 4 causas, de que precisamente el reconocimiento sea la ocasión, los diseños tan solo pueden aspirar a que las relaciones de domesticidad queden instrumentadas. Los diseños tan solo pueden aspirar a que las relaciones de domesticidad queden instrumentadas y nunca resueltas por ellos. ¿Acaso ofreciéndolos para que, a juicio de los domesticados, operen con ellos a lo largo y ancho del tiempo en que ocurre, mientras sale y se pone el sol, catalizando así el ritual de la vida en su acepción más simbólica, que de la funcional y la fisiológica, como ocurrió durante el confinamiento, la biología se encarga? Pues muchas gracias, gracias por haber asistido y esperemos que lo lean tratando de repensar lo que cada quien vivió, si es que estos escritos algo pueden surgir. Solo como último comentario. Bueno, nada más subrayar que yo creo que este es un libro valiente y un libro diferente, ¿no? Porque realmente es un libro crítico, bastante crítico de lo que hemos visto que fue, lo que ha sido el diseño previo a la pandemia, el papel que hizo durante la pandemia y lo que necesita hacer, ¿no?, después de la pandemia. Entonces, en ese sentido es valiente porque no trata el diseño como la mayoría de los libros, ¿no?, del tema, sino que nosotros más bien hablamos de hacia dónde tiene que ir el diseño, qué es lo que hemos estado haciendo que realmente no es todo el potencial del diseño y que ha estado pues apoyando este sistema, este modelo económico interesante, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es un libro que vale la pena. Agradezco por la conferencia, yo agradezco las valiosas aportaciones de ambos, porque la verdad